Buenos días a todas y buenos días a todos. No os podéis imaginar la alegría que es contemplar este auditorio tan repleto de gente, tan interesado en seguir conociendo y avanzando en los factores que un poco generan y mantienen la desigualdad y como parte de ella la violencia de género, y además ver que se ha hecho y que se hace por los trabajos presentados con anterioridad y por lo que me han comentado con clara implicación y con claro interés. De verdad que resulta muy estimulante y muy gratificante comprobar que de alguna manera el futuro está garantizado en términos de igualdad cuando hay tanta gente interesada y trabajando para continuar esta ardua tarea, puesto que son muchos los obstáculos y las dificultades que como bien conocéis, nos encontramos cada día. Quiero, antes de nada, agradecer a la Junta de Andalucía la apuesta por el conocimiento a través de sus numerosas iniciativas, pero también por este congreso. Es el segundo año, el año pasado ya nos sorprendió en cuanto a acogida y en cuanto al interés de las materias abordadas, y este año creo que vuestra presencia, vuestra asistencia, confirma que el interés no es casual, sino que hay un trabajo profundo, un trabajo detenido que por parte de Soledad Ruiz y la Dirección General contra la Violencia de Género se ha llevado a cabo y que es el responsable, de alguna manera, de este éxito en la convocatoria y en vuestra participación. De manera que, Soledad, muchas gracias. Remítesela a Micaela y al presidente, porque no he visto nada parecido en España en todos estos años, esta capacidad de convocatoria y esa clara implicación de la gente en la participación, tanto en la presencia como en los trabajos que se han remitido, que son muchos y muy buenos, muy nuevos y muy innovadores en cuanto a visiones, y eso siempre es gratificante. Y no quiero dejar también de desaprovechar la oportunidad de agradecer a Paloma Marín su enorme trabajo, su cariño, su amistad en el observatorio y ahora en el juzgado de lo penal, porque ha sido de las mujeres que más nos han empujado a trabajar a los demás y que más ha tenido la capacidad de analizar algo que es fundamental para seguir avanzando, y es la respuesta que desde los órganos judiciales se da a los casos de violencia de género. Paloma ha sido la responsable, la letrada del observatorio durante todos estos últimos años, y de verdad que ha sido un placer trabajar con ella, y encontrarte de nuevo en el día a día pues es un honor. Así que encantado de compartir mesa contigo. Y como andamos un poco ajustaditos de tiempo, voy a tratar de dar alguna referencia un poco en lo que apuntaba Magdalena con relación al síndrome de alienación parental. El SAP es un tema, un debate polémico, y está bien que haya un debate polémico alrededor de cualquier tema, pero preocupa la instrumentalización que se ha hecho. Y cuando este fin de semana, a raíz de otras noticias, analizaba un poco la intervención, me da la sensación que, en lugar de hablar del síndrome de alienación parental, podríamos hablar del síndrome de alienación power balance. Y lo digo porque es un ejemplo claro de cómo la ciencia se puede utilizar, se puede instrumentalizar para defender posiciones ideológicas o percepciones o significados de una determinada realidad. Hay muchas formas de integrar un concepto dentro de una realidad y de darle un significado. Y en el caso del SAP, como se ha apuntado y como venimos observando, no es que haya una negación de una realidad, de una conducta, de una actitud de los menores hacia uno de los progenitores, sino que hay una interpretación interesada que parte de una serie de prejuicios y ideas previamente concebidos para darle significado y para explicar esa realidad. Es algo que, a diferencia de lo que han sido los criterios científicos que se han utilizado a lo largo de la historia para admitir una determinada patología, una determinada entidad diagnóstica, una determinada categoría, un determinado tratamiento, a diferencia de todo ese proceso de debate científico, aquí se ha saltado todos los procesos para entrar en la realidad, entrar en la práctica diaria, en la práctica judicial, sin el aval científico y sin tener en cuenta las numerosas consecuencias y terribles consecuencias que se pueden producir, que se están produciendo. Os pongo el ejemplo de la talidomida. La talidomida fue un analgésico diseñado según los laboratorios científicos y los estudios científicos específicamente para las mujeres embarazadas. Uno de sus principales usos era aplicarlo durante el embarazo. Los
controles científicos, los estudios científicos que se hicieron para dar entrada a este nuevo fármaco fueron totalmente insuficientes, fueron sesgados bajo intereses particulares y la consecuencia fue que precisamente la talidomida y no otro analgésico producía focomelia, producía alteraciones en el crecimiento de los miembros superiores e inferiores, con gravísimas consecuencias para los embarazos de esas mujeres que habían tomado talidomida durante el mismo. Vemos cómo hay una serie de elementos que científicamente tienen que ser analizados, tienen que ser contrastados, tienen que ser testados antes de ser aplicados. Ocurre a diario y ocurre en multitud de ocasiones y circunstancias. Y cuando estamos ante elementos que alumbran o que nos adelantan una posible solución a problemas gravísimos, no podemos precipitarnos porque el resultado, en principio, sea bueno. Tenemos que seguir todos los procesos, porque ese seguimiento es el que va a garantizar, de una manera u otra, el éxito sin generar consecuencias adversas. Y un ejemplo judicial, en el cual yo, como forense, participé directamente, incluso en el FBI, que es donde se está llevando a cabo todo el proceso de validación, fue el uso del ADN para resolver los casos criminales. El ADN, desde que se descubrió en el año 85, o donde se entendió el posible uso potencial en el año 85 con Alex Jeffreys en todas sus investigaciones, hasta que se aplicó como manera rutinaria en la resolución de casos judiciales, a pesar de la enorme capacidad que tiene de resolver los casos, pasaron más de 10 años. Más de 10 años de debate científico intenso, cuestionando, criticando y necesitando demostrar que realmente el ADN introducía un factor de diagnóstico sin generar confusión, sin generar falsos negativos o falsos positivos. Y es un poco el proceso que, sabiendo que daba un buen resultado, ha tenido que seguir para llegar a cabo esa aprobación y utilización. Ocurre igual ahora en medicina y en la clínica. Sabemos, por ejemplo, hay algunos estudios que están demostrando que son claramente eficaces frente a determinados tipos de cáncer en determinados momentos de la evolución. Y se sabe que están siendo utilizados y están formando parte de un proyecto científico para demostrar su validez. Ese proyecto que está dando resultados, que está salvando vidas a la gente que participa en el proyecto, si alguno de los médicos o de las médicas, se le ocurriera sacar el fármaco del hospital fuera de lo que es el ámbito de aplicación del proyecto y lo aplicara a una persona querida, a un familiar o a un conocido porque tiene la misma enfermedad, si lo hiciera, sería condenada. Sería condenada por salirse fuera del marco en el que está contemplado el uso experimental de ese fármaco, a pesar de que las evidencias están indicando que el resultado es bueno y que es positivo y que probablemente mejore la vida, la salud de esa persona a la que se le aplica. Pero no puede salirse de ese ámbito científico de control para poder ser aplicado. En cambio, en el SAP vemos que se ha dado un significado a una conducta claramente objetiva y manifiesta, que es el rechazo de uno de los hijos a uno de los progenitores. Y fijaros cómo se puede jugar con la interpretación de esa realidad y se le puede dar un significado determinado. Os pongo un ejemplo, por otra parte, cercano a la medicina forense. Imaginaos un cuerpo en una calle. Aparece un cuerpo en la calle, en mitad de la calle, no se ven señales de rodada de tráfico, no parece que haya sido desplazado, la mancha está muy localizada sobre la zona del cadáver y se mira alrededor y dice, uy, allí hay una ventana abierta y en la posición donde está el cadáver pues indica que existe la posibilidad, la probabilidad, de hecho casi la certeza, de que el cuerpo ha caído desde esa ventana. Pues ya está, pues esto ha sido una persona que se ha tirado por la ventana, se ha suicidado y eso explica la presencia del cadáver en la calle justo en el punto de caída de la zona donde está la ventana abierta. Sin embargo, esa evidencia, que es dato objetivo, puede tener diferentes significados, porque si no se hace una autopsia, si no se hace un análisis adecuado, no podemos saber si el cuerpo ha sido arrojado después de fallecer, que hubiera sido asesinado y lo hubieran arrojado para simular un suicidio o una situación distinta al homicidio. Podrían, por lo tanto, haberlo arrojado y podrían haberlo arrojado antes o después de morir. No podía ser un suicidio, sino que podría haber sido claramente un homicidio empujando a la persona, o podríamos estar totalmente en una situación completamente distinta. Podría haber sido un accidente. Podría haber estado haciendo algo alrededor de la ventana y haberse caído. Con lo cual, vemos que ante un resultado objetivo que está relacionado con una etiología, el significado o la interpretación no puede basarse solo en esos dos elementos. Hay una serie de circunstancias
en los hechos, en la realidad que analizamos, que tiene que ser integrada para entender cuál es la verdadera dimensión del hecho que se ha producido. Por lo tanto, para establecer la etiología real de una conducta, de una circunstancia, el ejemplo que he puesto, hace falta buscar una causa, integrarla dentro del resultado y dentro de unas circunstancias, y hacerlo en términos de compatibilidad. Porque a veces no podemos llegar al diagnóstico exacto de la relación causal entre unos elementos y otros, pero tenemos que buscar la compatibilidad entre el hecho que decimos que ha sido causante de la manifestación última y las circunstancias que rodean a esos hechos determinados. Cuando nos acercamos al SAP, comprobamos que en lugar de buscar esa etiología y de analizarla en un sentido, en un contexto amplio, lo que se hace es una reducción para atribuir casualmente la conducta que se observe, que es clara, definida, objetiva, a una determinada etiología, sin tener en cuenta circunstancias, sin tener en cuenta incluso otros factores, otros diagnósticos diferenciales que podían dar lugar a la misma sintomatología. Y directamente se atribuye esa sintomatología a la manipulación de un progenitor, habitualmente a la manipulación de la madre para enfrentar al menor, al niño o a la niña contra el padre tras la separación. Y eso es, desde el punto de vista científico, bastante complicado. Voy a dar una serie de datos generales para que entendamos cuál sería el proceso de alienación. El proceso de alienación, básicamente, lo que significa, desde el punto de vista práctico, es una especie de separación, de quiebra, de escisión entre el plano afectivo y el plano cognitivo, el plano intelectual. Entonces, el plano emocional del niño o la niña que tiene un vínculo afectivo con el padre es roto a través de un mensaje alienante que la madre produce, en el caso más típico, más paradigmático, sobre el menor. Empieza a decirle: tu padre es más padre, fíjate que me ha dejado, vamos a ser muy pobres, ya no podemos hacer esto, ya no podemos lo otro, además se ha ido con una mujer, ya no te va a querer. Empiezan a mandar mensajes y el sentimiento afectivo que tenía ese niño o esa niña hacia el padre se ve sesgado, se ve roto, se ve desconectado del plano cognitivo, del plano intelectual que la madre va introduciendo alrededor de unas circunstancias determinadas. Ese proceso no basta con que lo contemos, tiene que integrarse dentro de lo que es un proceso psicopatológico o psicológico para conseguirlo. La psicología habla de determinados procesos que podrían dar lugar a una situación cercana o similar a lo que sería una alienación. No habla de alienación propiamente dicha, pero habla de control mental, de persuasión cognitiva, desmantelamiento psíquico, de cognición, reforma del pensamiento. Es decir, que hay procesos psicológicos que explicarían cómo se puede producir esa especie de, coloquialmente hablando, lavado de cerebro para que se responda de manera diferente a lo que se siente. Entonces hay un proceso que es factible. Pero ojo, no basta con que lo contemos y con que exista un procedimiento para conseguirlo, sino que ese procedimiento exige una serie de condiciones. No es fácil romper el plano afectivo del plano cognitivo. De hecho, los servicios secretos de muchos países lo intentan con personas detenidas y retenidas para intentar obtener información sobre el país contrario, y es muy complicado. Es muy complicado llegar a romper todos los frenos que pueda tener esa persona para conseguir alienarla y que pueda, digamos, comportarse de una manera distinta a todo su planteamiento, pues, afectivo, ideológico, en términos de valores que están arraigados dentro de esa persona. De hecho, el Mossad lo ha intentado con gente detenida de Palestina, los palestinos con soldados retenidos, y es muy difícil, aun teniéndolos en aislamiento prácticamente físico y sensorial de todo el entorno sobre el cual podría sentir algún tipo de refuerzo. Fijaos que aquí aparecen pues unas situaciones, una serie de elementos que son exigibles para poder romper esa conexión afectiva e intelectiva en un momento determinado, y exigen pues aislamiento prácticamente, es una coincidencia, aislamiento de todo el plano, digamos, donde pueda recibir un contraste, donde pueda poner en duda la información que está recibiendo. Necesita además mantenerse prolongadamente en el tiempo con una sensación o con un mensaje pues muy coincidente desde todas las fuentes que lo reciba, etcétera, etcétera. Un niño o una niña que estén haciendo una vida normal, que estén entrando al colegio, que estén saliendo, que incluso tengan régimen de visitas, que tengan ese tipo de contactos, es muy difícil que se pueda producir ese proceso psicológico
con condiciones como las que recoge el cuadro para producir la ruptura entre el plano psicológico y el plano psicológico emocional y el plano cognitivo. Por lo tanto, vemos que, como decía Perigord, o aquí en España la hizo popular el torero el gallo, ¿no? Lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. Es decir, es muy difícil que en unas circunstancias normales, habituales, de relación de un niño o una niña con su entorno, con sus clases, con su familia, con sus contactos, aunque sean durante los fines de semana, con el progenitor que sea